Desde los tiempos más antiguos, las Escrituras habían hablado de un Mesías prometido, un Salvador que cambiaría el destino de la humanidad. Las profecías hablaban de su nacimiento en un humilde pesebre, pero pocos imaginaban la magnitud de los acontecimientos que estaban por suceder. En un mundo marcado por la opresión, la oscuridad y la espera de un futuro incierto, una joven mujer, llamada María, recibiría un mensaje del cielo que transformaría su vida y la de toda la humanidad. Un hombre justo, José, sería elegido como su compañero en esta travesía divina. Juntos, caminarían por el sendero marcado por las Escrituras, enfrentando desafíos que pondrían a prueba su fe, pero siempre guiados por una luz celestial. En un humilde rincón de la tierra, en un pequeño pueblo de Nazaret, todo comenzaba a tomar forma. El camino hacia el cumplimiento de las antiguas promesas se estaba trazando, y a través de su fe y valentía, la historia de la humanidad tomaría un nuevo rumbo. El encuentro de dos almas, María y José. En los días en que el pueblo de Israel vivía bajo el dominio del Imperio Romano, en una pequeña aldea llamada Nazaret, el bullicio del día a día no tenía nada de extraordinario. Era un pueblo humilde, donde los hombres trabajaban la madera, el campo o el comercio, y las mujeres llevaban adelante sus hogares con devoción y esfuerzo. Entre sus habitantes, dos almas estaban destinadas a encontrarse, María y José. María, una joven elegida. María era apenas una adolescente, probablemente en sus años más jóvenes de madurez. Pero lo que la distinguía no era su edad, sino la profundidad de su fe. Desde pequeña, sus padres, Joaquín y Ana, la habían instruido en el amor a Dios, y su vida entera era un testimonio de obediencia y pureza. Era conocida por su bondad y sencillez, una muchacha que vivía en constante oración, siempre buscando agradar al Señor. Sin embargo, María no era consciente de algo. Entre todas las mujeres del mundo, había sido elegida para una misión tan grande que cambiaría la historia de la humanidad. Dios la había mirado con especial favor, y en su corazón humilde se hallaría el terreno perfecto para que germinara su plan. José, el hombre justo. José, por su parte, era un hombre más maduro, trabajador y recto. Su oficio como carpintero era un símbolo de su carácter, práctico, constante y perseverante. Aunque no era rico, su mayor tesoro era su corazón puro y una vida guiada por los mandamientos de Dios. Era un descendiente directo de la casa de David, el rey más grande de Israel, aunque la gloria de esa casa parecía haber quedado atrás en los siglos. José era conocido como un hombre justo, y no solo por cumplir las leyes religiosas al pie de la letra, sino por su compasión y sabiduría. Cuando los ancianos del pueblo buscaban consejo, no dudaban en hablar con él. Sus manos, endurecidas por el trabajo, eran también símbolo de su disposición para servir a los demás. La promesa de unión. En ese tiempo, los matrimonios eran arreglados por las familias. No era algo impuesto, sino una forma en la que los padres buscaban garantizar el bienestar de sus hijos. La familia de María y la de José acordaron unirlos en matrimonio, y así comenzó el periodo de desposorio, una etapa previa al matrimonio donde la pareja se comprometía formalmente. Durante este tiempo, María permanecía en casa de sus padres mientras José preparaba un hogar para ambos. José, al conocer a María, no podía evitar sentirse admirado por su dulzura y serenidad. Aunque él era un hombre maduro, experimentado en la vida, María le enseñaba otra forma de vivir la fe, con total entrega y confianza en Dios. Por su parte, María veía en José a un protector, un hombre con quien podía caminar en paz hacia el futuro. Un compromiso lleno de fe. El día del compromiso fue una pequeña celebración en el pueblo. No hubo lujo ni ostentación, pero sí una profunda alegría. Los vecinos y familiares bendecían la unión, viendo en ellos una pareja ejemplar. José prometió cuidar a María y protegerla, y María, con una sonrisa serena, aceptó caminar junto a él en cualquier circunstancia. Ambos pensaban que su vida sería sencilla: formar un hogar, trabajar, tener hijos y vivir conforme a la ley de Dios. Lo que no sabían era que su historia no sería como la de los demás. Dios tenía un plan tan extraordinario que el destino de toda la humanidad dependía de ellos. El anuncio del ángel, el milagro en María. El compromiso entre María y José marcó el inicio de lo que parecía ser una vida tranquila en Nazaret. María seguía con sus labores diarias, cuidando su hogar y dedicándose a la oración, mientras José, con diligencia, preparaba todo para recibirla en su casa. Ambos estaban firmes en su fe y en sus deberes, sin saber que el cielo mismo tenía planes mucho más grandes para ellos. Un día como cualquier otro. Una tarde,
mientras los rayos del sol bañaban los campos alrededor de Nazaret, María se encontraba sola en su hogar. Tal vez estaba en oración, como acostumbraba, o tal vez simplemente en silencio, reflexionando sobre el futuro que le esperaba al lado de José. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el ambiente a su alrededor cambió. Una luz suave, como si viniera del cielo, llenó la habitación. Ante ella apareció un ángel, majestuoso y radiante, pero con una expresión de paz que disipó cualquier temor. Era el arcángel Gabriel, enviado por Dios con un mensaje que transformaría su vida. El saludo celestial. Gabriel habló con una voz que resonaba como melodía divina y le dijo: Salve, llena de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. María, aunque llena de fe, se sorprendió por este saludo. ¿Por qué ella, una joven humilde, recibiría tal mensaje? Su corazón comenzó a latir con fuerza, no de miedo, sino de asombro ante la presencia de lo celestial. La promesa del Salvador. El ángel continuó, viendo la inquietud en el rostro de María. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María escuchó con atención cada palabra, pero una duda honesta surgió en su mente. Con su habitual pureza, preguntó al ángel: ¿Cómo puede ser esto, si no he conocido varón? El milagro del Espíritu Santo. Gabriel respondió con ternura, explicándole el misterio que estaba a punto de ocurrir. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel también le mencionó el milagro en su prima Isabel, quien, a pesar de su avanzada edad, también esperaba un hijo, porque para Dios no hay nada imposible. La respuesta que cambió la historia. María no pidió más explicaciones ni mostró dudas. En su humildad y confianza plena en el plan divino, respondió con una frase que resonaría por generaciones: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con estas palabras, María aceptó la misión más grande jamás dada a un ser humano: ser la madre del Salvador. El cielo en movimiento. En ese instante, el ángel desapareció y María quedó sola nuevamente. Pero no estaba sola en espíritu. Su corazón ardía de fe y amor, consciente de que llevaba en su vientre al Hijo de Dios. No sabía cómo reaccionarían los demás, ni siquiera José, pero confió en que Dios guiaría sus pasos. La joven de Nazaret, en su humilde hogar, acababa de ser testigo de un evento que marcaba el inicio de una nueva era para la humanidad. El dilema de José, fe en medio de la duda. Mientras María vivía el profundo misterio del anuncio del ángel, el tiempo seguía su curso en Nazaret. Poco a poco, la noticia de su embarazo comenzó a hacerse evidente, y con ello, un nuevo capítulo lleno de retos y de fe estaba por comenzar. El amor y la confusión de José. José, como todo hombre comprometido, esperaba con alegría el momento de recibir a María en su hogar. Pero cuando se enteró de su embarazo, su mundo se tambaleó. María, la mujer más pura y honesta que había conocido, ahora esperaba un hijo que no era suyo. ¿Qué debía hacer? Por un lado, estaba la ley de su pueblo, que dictaba que una mujer encontrada en esta situación podía ser repudiada públicamente, lo que la expondría a la vergüenza e incluso al peligro. Por otro lado, estaba su amor y respeto por María, una mujer que nunca había dado motivo para desconfiar de su virtud. José era un hombre justo, pero también compasivo. En su corazón tomó una decisión: separarse de María en secreto para protegerla del juicio de los demás. No entendía lo que estaba sucediendo, pero no quería hacerle daño. Una noche de revelación. Con el corazón pesado, José se retiró a descansar, buscando en la calma de la noche una solución. Fue entonces cuando Dios, conocedor de su angustia, envió un mensaje directo a su corazón. En sueños, un ángel del Señor se le apareció, rodeado de luz, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El mensaje no solo aclaró las dudas de José, sino que también le dio una misión divina. No sería solo el esposo de María, sino el protector y padre terrenal del Hijo de Dios.
La obediencia de José. Cuando despertó, José no dudó ni un instante. Aceptó con humildad y fe lo que Dios le había revelado. En lugar de separarse de María, la llevó a su casa como su esposa, dispuesto a enfrentar cualquier comentario o mirada inquisitiva del pueblo. Con este acto, José mostró por qué era llamado justo. Su obediencia no estaba basada en la lógica humana, sino en la confianza absoluta en el plan divino. Se convirtió en el compañero fiel de María, dispuesto a protegerla y caminar a su lado en los caminos desconocidos que se abrían ante ellos. La fuerza de la unidad. A partir de ese momento, José y María comenzaron a construir su vida juntos, no como una pareja común, sino como los guardianes de un milagro. Aunque no entendían completamente cómo se desarrollaría el plan de Dios, su fe les dio la fortaleza para seguir adelante. El tiempo pasaba y el embarazo de María avanzaba. Pero aún quedaban desafíos por enfrentar, y pronto, un decreto del emperador romano los obligaría a emprender un viaje inesperado. El decreto de César, la razón del viaje a Belén. La vida de María y José en Nazaret había alcanzado cierta normalidad después de superar los momentos de duda y aceptación del plan divino. José trabajaba arduamente como carpintero, preparando todo para el nacimiento del hijo prometido, mientras María, en su serenidad característica, cuidaba de su hogar y meditaba en su corazón sobre el mensaje del ángel. Pero entonces llegó un anuncio que cambiaría sus planes. En aquellos días, el emperador romano César Augusto promulgó un edicto que ordenaba un censo en todo el imperio. Este censo no era solo un recuento de personas, sino también una medida para controlar los impuestos. Cada familia debía registrarse en la ciudad de origen de su linaje, lo que significaba que José, descendiente de la casa de David, tendría que viajar hasta Belén, la ciudad de sus antepasados. El dilema del viaje. Para cualquier familia, un viaje así era un desafío. Pero para María y José, la situación era más complicada. María estaba en las últimas semanas de su embarazo, y el camino hacia Belén era largo y lleno de obstáculos. Sin embargo, la ley era clara, y José sabía que no había manera de evitarlo. Aquella noche, mientras hablaban bajo el cálido resplandor de una lámpara de aceite, José compartió con María la noticia del edicto. María, debemos viajar a Belén. Es la ley, y nuestra familia debe ser contada allí, dijo José con voz tranquila pero preocupada. María, con su fe inquebrantable, le respondió: José, si es la voluntad de Dios, Él nos dará la fuerza para llegar. El inicio del viaje. Al amanecer, se despidieron de Nazaret. José cargó un pequeño burro con lo indispensable, un poco de comida, agua y mantas. María, con su delicado estado, montó en el burro mientras José caminaba a su lado, guiando a su pequeña familia a través de los polvorientos caminos. El trayecto entre Nazaret y Belén era de unos 150 kilómetros, lo que podía tomar más de una semana. Los caminos serpenteaban a través de montañas y valles, cruzando ríos y llanuras áridas. Durante el día, el sol era implacable, y por la noche, el frío calaba hasta los huesos. Los desafíos del camino. Cada día era una prueba de resistencia. María, aunque cansada y adolorida, nunca se quejaba. Su confianza en Dios iluminaba incluso los momentos más difíciles. José, atento a cada necesidad de María, buscaba lugares seguros donde pudieran descansar. En algunas ocasiones, se encontraban con caravanas de comerciantes o viajeros que también se dirigían a sus ciudades de origen por el censo. Aunque a veces compartían comida y palabras de ánimo, el viaje seguía siendo agotador. Una noche, mientras descansaban bajo el cielo estrellado, María miró a José y le dijo: José, siento que este viaje no es solo por el decreto de César. Creo que es parte del plan de Dios para nuestro hijo. José asintió, sabiendo en su corazón que cada paso los acercaba al cumplimiento de las profecías. La llegada a Belén. Después de días de caminar y soportar las inclemencias del camino, finalmente divisaron las colinas de Belén. Pero lo que debía ser un alivio pronto se transformó en una nueva prueba. La ciudad estaba abarrotada. Personas de todas partes habían llegado por el censo, llenando las posadas y dejando poco espacio para los recién llegados. José fue de puerta en puerta, buscando desesperadamente un lugar donde quedarse. En cada posada recibía la misma respuesta: Lo siento, no hay espacio. La frustración y el cansancio se acumulaban, pero José no se rindió. María, sintiendo que el momento del parto se acercaba, mantenía una calma que solo podía provenir de su fe. Finalmente, un posadero,
conmovido por la situación de la pareja, les ofreció un rincón en su establo. No es mucho, pero al menos estarán bajo techo, dijo el hombre con simpatía. El refugio humilde. José ayudó a María a acomodarse entre la paja fresca. Encendió una pequeña lámpara para darles algo de luz, y con manos cuidadosas, preparó un lugar donde María pudiera descansar. Aunque el establo estaba lleno del olor y los sonidos de los animales, había una paz indescriptible en aquel lugar. Mientras la noche caía y las estrellas brillaban sobre Belén, José y María se miraron con ternura. Sabían que, aunque el lugar era humilde, algo extraordinario estaba a punto de suceder. El preludio al milagro. Allí, en aquel establo sencillo, rodeados de animales y bajo la luz de una noche tranquila, la espera estaba por terminar. El mundo, aunque no lo sabía, estaba a punto de ser testigo del acontecimiento más importante de la historia. El nacimiento del Niño Dios. La noche había caído completamente sobre Belén. El aire era fresco y el murmullo de la ciudad, abarrotada por los viajeros, comenzaba a apagarse. En el humilde establo, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara de aceite, María y José aguardaban con el corazón lleno de expectativa. María había sentido los primeros dolores del parto, y aunque su rostro reflejaba cansancio, también emanaba una paz que solo podía venir de lo alto. José, siempre atento, preparaba con cuidado todo lo que podía. Con paja seca hizo un lecho improvisado, y con las mantas que habían traído del viaje buscó abrigar a María. Dios está con nosotros, María. Él cuidará de ti y del niño, dijo José con firmeza, aunque en su interior oraba con fervor, pidiendo fortaleza y sabiduría para asistir a su esposa en aquel momento. El cielo se prepara para el milagro. Mientras tanto, el cielo sobre Belén parecía anunciar algo grandioso. Las estrellas brillaban con una intensidad especial, y una de ellas, más grande y luminosa que las demás, se posaba sobre la ciudad como una señal divina. Lejos de allí, los ángeles se preparaban para dar la noticia al mundo, pero en ese instante, todo el universo parecía contener la respiración. El milagro sucede. En el establo, rodeados de animales que parecían observar en un silencio casi reverente, llegó el momento tan esperado. Con José a su lado, María dio a luz a su hijo primogénito. No hubo lujos ni comodidades, pero en ese pequeño rincón del mundo, la más grande de las promesas se había cumplido. Allí, en un establo humilde, nació Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. José, con manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas, envolvió al niño en pañales que María había preparado antes del viaje. Con infinita delicadeza, colocó al bebé en un pesebre, el único lugar que tenían para recostarlo. La madera tosca del pesebre, cubierta de heno, se convirtió en el primer lecho del Rey de Reyes. María, agotada pero llena de amor, contemplaba a su hijo con devoción. Su corazón sabía que aquel niño no era solo suyo, sino también el regalo más precioso que Dios había dado a la humanidad. El establo lleno de paz. El establo, que hasta hace unas horas no era más que un refugio sencillo, ahora se sentía como un lugar sagrado. La presencia de Dios llenaba cada rincón, y aunque no había testigos humanos, los animales parecían percibir la importancia del momento, permaneciendo quietos y en calma. José, arrodillado junto al pesebre, susurraba una oración de gratitud. Sus pensamientos seguramente eran de asombro. ¿Por qué yo, un simple carpintero, he sido elegido para cuidar del Mesías? Pero su corazón estaba firme en la fe y el compromiso de proteger a su familia. El cumplimiento de las profecías. Aquel nacimiento, tan sencillo y humilde, había sido anunciado siglos antes por los profetas. Isaías había hablado de un niño que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, esa promesa se hacía realidad de una manera que nadie hubiera imaginado, no en un palacio, sino en un establo, no rodeado de reyes, sino de pastores y animales. El canto de los cielos. Aunque José y María no podían verlo, en ese mismo instante, los cielos se llenaron de alegría. Los ángeles, dirigidos por el arcángel Gabriel, cantaban en un coro celestial. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pronto, esa noticia sería llevada a los más humildes, los pastores que cuidaban sus rebaños en los campos cercanos, y el mundo comenzaría a enterarse del gran milagro. Un nuevo capítulo comienza. En ese establo, mientras María acunaba a su hijo y José permanecía vigilante, el mundo daba un paso hacia la redención. Aquel niño, pequeño y frágil en apariencia,
Era el Salvador que cambiaría el destino de la humanidad. La visita de los pastores y el canto de los ángeles. Mientras María y José contemplaban al recién nacido en el humilde establo, en los campos cercanos a Belén, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Era una noche tranquila, y los pastores, hombres sencillos que vivían de cuidar sus ovejas, estaban reunidos alrededor de una fogata. Su trabajo los mantenía lejos de la comodidad de sus hogares, vigilando el rebaño incluso durante las frías noches, protegiéndolo de depredadores y ladrones. Los pastores conversaban y compartían algo de comida, cuando de repente una luz brillante rasgó la oscuridad de la noche. Al principio, quedaron perplejos, mirando al cielo sin comprender lo que sucedía. La luz no era como la del sol ni de la luna, era una gloria celestial que los rodeó por completo. El mensaje del ángel. En medio de esa luz apareció un ángel, majestuoso y lleno de esplendor. Su presencia era tan imponente que los pastores sintieron un temor profundo, cayendo de rodillas. Pero el ángel, con una voz cálida y llena de paz, les dijo: «No teman, porque traigo buenas noticias que serán motivo de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor». Los pastores, aún asombrados, escucharon atentamente mientras el ángel continuaba: «Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Antes de que pudieran procesar esas palabras, el cielo se llenó de un ejército de ángeles que comenzaron a cantar al unísono: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». El canto celestial resonó por todo el valle, llenando los corazones de los pastores con una alegría indescriptible. Jamás habían experimentado algo tan sublime. La decisión de los pastores. Cuando la luz celestial desapareció y los ángeles se retiraron, los pastores se miraron unos a otros, todavía impresionados por lo que acababan de presenciar. Uno de ellos, con los ojos brillantes de emoción, exclamó: «Vayamos a Belén ahora mismo. Debemos ver esto que el Señor nos ha anunciado». Sin pensarlo dos veces, dejaron atrás sus rebaños y emprendieron el camino hacia la ciudad. No les importaba el frío ni la oscuridad. La urgencia de encontrar al niño prometido los impulsaba. El encuentro en el establo. Al llegar a Belén, buscaron el lugar del que les había hablado el ángel. No fue difícil encontrarlo, pues en el establo brillaba una luz suave, casi divina, que parecía guiarlos. Cuando entraron, sus ojos se encontraron con una escena sencilla pero profundamente conmovedora. Allí estaba el niño, acostado en un pesebre, envuelto en pañales, tal como el ángel había dicho. A su lado, María lo miraba con amor, y José, protector y humilde, les dio la bienvenida con una sonrisa. Los pastores, sin poder contenerse, se arrodillaron frente al pesebre. Sus corazones, llenos de humildad, se derramaron en alabanzas. «Es tal como nos lo anunciaron los ángeles», dijeron, y compartieron con María y José todo lo que habían visto y oído en los campos. La reflexión de María. María, escuchando cada palabra, guardaba todo en su corazón. Aunque sabía que su hijo era especial, escuchar a los pastores confirmar las palabras del ángel era un recordatorio del propósito divino que ese niño pequeño cumpliría. El regreso de los pastores. Después de pasar un tiempo en el establo, los pastores regresaron a sus campos, pero ya no eran los mismos. En el camino, alababan a Dios con alegría, contando a todos lo que habían visto y oído. Aquella noche, el mensaje del nacimiento de Jesús comenzó a extenderse entre los humildes y los sencillos, los primeros testigos del milagro. El eco del milagro. Aunque la ciudad de Belén dormía, algo nuevo había comenzado. El Salvador del mundo había nacido, y los primeros en recibir la noticia fueron aquellos que no poseían riquezas ni poder, pero cuyos corazones eran abiertos y llenos de fe. La llegada de los Reyes Magos, la estrella que guiaba al Rey. Después de la visita de los pastores, la tranquila noche de Belén parecía seguir su curso. Sin embargo, en los rincones más lejanos del mundo, algo grande estaba ocurriendo. En tierras lejanas, en el oriente, un grupo de sabios, conocidos como los Reyes Magos, observaba el cielo con atención. Estos hombres, eruditos y conocedores de las estrellas, habían estado esperando un evento como aquel toda su vida. La señal en el cielo. Una estrella de un brillo inusitado había aparecido en el cielo, más brillante que cualquier otra estrella que hubieran visto jamás. Los Reyes Magos, que ya conocían las antiguas profecías sobre el Mesías,
sabían que esa luz no era casualidad. La profecía de un rey nacido en Judá se estaba cumpliendo. Habían escuchado rumores de un niño especial, pero esta estrella era la señal definitiva. El rey de los judíos había nacido. Con este conocimiento, los magos tomaron una decisión. Seguirían la estrella hasta su destino. Reuniendo sus más valiosos obsequios, se prepararon para emprender un largo viaje. El largo viaje hacia Belén. A lo largo de su travesía, los tres reyes magos atravesaron desiertos y montañas, guiados únicamente por la estrella que los dirigía noche tras noche. Cada día la estrella parecía acercarse más a su destino. Mientras avanzaban, se preguntaban sobre el niño que estaba por recibirlos, pero su fe y determinación nunca flaquearon. Sabían que estaban viajando no solo para ver al niño, sino para rendirle homenaje, pues sabían que ese niño no era un rey común, sino el Salvador del mundo. La llegada a Jerusalén. Finalmente, tras días y noches de viaje, los Reyes Magos llegaron a Jerusalén, la capital de Judea. Allí, al ver la ciudad y su majestuosidad, pensaron que, si había un rey especial en la tierra, era allí donde debía nacer. Fue en Jerusalén donde comenzaron a hacer preguntas. Se dirigieron al palacio de Herodes, el rey que gobernaba la región. Al entrar, se presentaron ante él y le dijeron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Herodes, al escuchar esto, se llenó de inquietud. El mensaje de los Reyes Magos era claro, y temía que un nuevo rey pudiera poner en peligro su propio trono. Se mostró interesado, pero al mismo tiempo, lleno de celos. La consulta de Herodes con los sabios. Herodes convocó a los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, los sabios religiosos de Israel, para preguntarle sobre el lugar exacto del nacimiento del Mesías. Ellos, basándose en las Escrituras, le dijeron que el profeta Miqueas había dicho que el Mesías nacería en Belén, la pequeña ciudad en las colinas de Judá. Herodes, queriendo saber más sin que los Reyes Magos sospecharan sus intenciones, les pidió que, después de encontrar al niño, regresaran a él para informarle, diciendo que también deseaba rendirle homenaje. Pero en su corazón, su plan era otro: eliminar a aquel niño que, según él, amenazaba su poder. La estrella los guía a Belén. Los Reyes Magos, sin saber nada de las oscuras intenciones de Herodes, siguieron su camino hacia Belén. Cuando salieron de Jerusalén, la estrella que habían seguido todo el tiempo apareció nuevamente. Esta vez, la luz los guió directamente hasta el lugar donde estaba el niño, iluminando la entrada de un humilde hogar o establo, tal como lo había profetizado el ángel. El encuentro con el niño Jesús. Al llegar, los Reyes Magos se acercaron al pesebre. Ante ellos, en la más grande de las humildades, estaba el niño Jesús, envuelto en pañales, rodeado de María y José. La escena era sencilla, pero llena de una gloria celestial que solo ellos podían percibir. Los tres Reyes Magos, arrodillándose ante él, ofrecieron sus regalos: oro, incienso y mirra, presentes cargados de simbolismo. El oro representaba su reconocimiento de Jesús como rey, el incienso simbolizaba su divinidad, y la mirra, un ungüento usado para embalsamar, predecía el sacrificio que el niño algún día haría por la humanidad. La adoración de los reyes. Mientras presentaban sus regalos, el aire se llenaba de una reverencia profunda. Aquellos sabios, que habían recorrido grandes distancias y enfrentado muchos desafíos, no sentían cansancio ni incomodidad. Solo sentían adoración. El niño ante ellos era el cumplimiento de todas las promesas, y ellos, con corazones humildes, comprendían que no se encontraban ante un rey terrenal, sino ante el Rey de los cielos. La advertencia divina. Después de adorar al niño y entregar sus regalos, los Reyes Magos recibieron un aviso divino en sueños: no regresaran a Herodes. Sabían que el rey tenía intenciones malignas, y por eso decidieron regresar a su tierra por otro camino, sin informar a Herodes. El regreso y el peligro de Herodes. Herodes, al enterarse de que los Reyes Magos no regresaron a él, se llenó de ira. Al sentirse engañado, ordenó la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, temiendo que uno de ellos pudiera ser el futuro rey. Sin embargo, el niño Jesús ya había sido protegido por Dios. María y José, avisados por un ángel, huyeron con él a Egipto, donde permanecerían hasta la muerte de Herodes. Este momento marca otro hito en la vida de la familia sagrada, pues aunque el peligro estaba cerca, la protección de Dios siempre estuvo presente.